Hola, espero que estén muy bien. Este es el Smart TV Samsung Q800T con resolución 8K, en este caso el tamaño de 65 pulgadas. Es un modelo del 2020, el cual aún se consigue en algunos países, ya sea nuevo o de segunda, y tiene muchas cosas buenas, tiene muchísimas ventajas. Esta unidad me la han prestado por unos cuantos días para poder hacer su review y compararla con algunos televisores, y he decidido traer este televisor al canal porque de hecho es el primer televisor 8K que he podido conseguir para poder revisar, y tenía muchísima curiosidad de saber qué tal era un televisor con este tipo de tecnologías y también, por supuesto, contarles mi experiencia acerca de él. Como aspectos principales a tener en cuenta, deben saber que este modelo tiene panel VA, que su tecnología de retroiluminación es LED directa Full Array con atenuación local, que tiene una alta cantidad de brillo, tiene una buena representación de colores y un sonido muy potente. Y quiero decirles que si todavía lo pueden conseguir a buen precio, tratándose de un modelo del 2020, adelante, realmente es que las ventajas que tiene son muchísimas. En la caja van a encontrar primero las dos partes de la base central con sus respectivos tornillos, 8 en total. También van a encontrar la guía de instalación, el manual de usuario, la tarjeta de garantía, por supuesto el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior del televisor. También encuentran el One Remote, que en este caso el diseño es muy premium, los materiales de construcción son en una especie de metal, no estoy seguro qué metal sea. También tiene un sistema diferente para introducir las baterías, en este caso 2 AAA. El color es por supuesto plateado, aunque en otros países viene con un One Remote con un diseño más básico. En cuanto a las entradas, este Smart TV tiene 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, 4 puertos HDMI, uno de ellos el número 4 es HDMI 2.1, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto de 3,5 milímetros para conectar un conversor de entradas compuestas que se incluye en la caja y un puerto para el cable de la antena de aire. La instalación de la base central es muy fácil, simplemente hacen coincidir de esta manera las dos partes, luego proceden a introducir los 4 tornillos, recuerden que sea en cruz para que quede todo mucho mejor ajustado. Luego proceden a colocar la base en la parte posterior del televisor de esta manera y finalmente proceden a colocar el resto de tornillos. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared en horizontal es de 40 centímetros y en vertical de 30 centímetros. Y en cuanto a este primer encendido, lo que deben saber es que los pasos son muy fáciles de seguir. En algún momento les va a pedir que inicien sesión con su cuenta de Samsung o que creen una, lo cual es necesario para descargar aplicaciones. Y este televisor reconoce redes Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como también de 5 GHz. Además, las configuraciones que decidan saltarse en este primer encendido las pueden hacer luego. En cuanto al apartado Smart, hay cosas principales que deben saber. Una de ellas es que la tienda de aplicaciones es propia del sistema operativo Tizen y que la variedad de aplicaciones puede cambiar dependiendo de cada país o región. En la descripción les dejo un video para que puedan cambiar el país o la región de su televisor Samsung en caso de que así lo quieran. Y si no encuentran la aplicación que quieren dentro de esta tienda, simplemente no la pueden instalar de ninguna otra forma. Otro aspecto importante es que este televisor es compatible tanto con la función de compartir pantalla como también aquella que se conoce como Multiview, que puede ser muy útil para la gran mayoría de usuarios. Otro aspecto muy importante que me gusta mucho de este sistema operativo Tizen y que también lo permite el sistema operativo WebOS de los LG, pero que no lo permite ni Android TV, ni Google TV, ni tampoco el sistema operativo Vida, es que el control remoto se puede sincronizar con decodificadores de señal digital de algunas compañías que ofrecen ese servicio, con lo cual con el control pueden darle comandos tanto al televisor como al decodificador de señal digital. Otro aspecto importante para algunas personas tiene que ver con los asistentes de voz, porque en algunos países los televisores Samsung, como por ejemplo este Q800T, de fábrica solamente son compatibles con el asistente de voz Bixby Voice,
que es propio del sistema operativo Tizen. Y como tal es compatible con lo que se conoce como manos libres, es decir que simplemente con decir Hi Bixby se puede activar ese asistente de voz. Pero si quisieran por ejemplo acceder al Amazon Alexa o al asistente de Google, deben cambiar la región o el país de su televisor Samsung a uno donde esos asistentes de voz sean compatibles. Recuerden que en la descripción del video les dejo un link a otro video donde explico cómo hacer ese cambio de país o región, que es muy fácil. Otra función que incluye ese televisor y que es algo que muchas personas siempre quieren tener en sus televisores actuales de esta marca es el modo ambiente, que funciona hasta ahora muy bien. Por ejemplo, pueden colocar el televisor para que reproduzca simplemente imágenes para que cumpla una función decorativa y también al mismo tiempo pueden reproducir música cuando esas imágenes se están mostrando en pantalla. Por último, pero no menos importante, el navegador de internet, que es propio del sistema operativo Tizen, solamente es un solo navegador de internet. Funciona muy bien en términos generales, excepto en cuanto a la búsqueda por medio de comandos de voz, ya que, como muchos de ustedes ya saben, aquí en Colombia y en otros países, los televisores Samsung, en cuanto a su navegador de internet, no es posible hacer búsqueda por medio de comandos de voz, aun cuando aquí se indique que el idioma español es posible. Aunque si hago el cambio, por ejemplo, a inglés, como les voy a mostrar, por lo menos sí me deja hacer la búsqueda por medio de comandos de voz. No sé por qué en español no se puede y en Samsung hasta ahora nunca me han dado respuesta al respecto. La velocidad de carga de páginas web depende por supuesto de la velocidad de descarga de internet que tengan en su hogar, ya sea que lo conecten vía Wi-Fi o vía cable LAN a internet. Y también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, simplemente que en aquellas que sean gratuitas sí o sí va a aparecer publicidad. En cuanto a calidad gráfica general, quiero empezar mencionando que ese televisor tiene una buena uniformidad de colores grises con muy poco efecto de pantalla sucia, y aunque los bordes puedan lucir levemente sombreados, lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, tanto el efecto de pantalla sucia como los bordes levemente sombreados pueden pasar como algo imperceptible y prácticamente desapercibido la mayoría del tiempo. Ahora bien, los aspectos más importantes tienen que ver en cuanto a la representación de colores y la alta cantidad de brillo que ese televisor alcanza, y por supuesto como tal en cuanto a la resolución. Pero quiero que sepan que al ser un televisor 8K, aun cuando reproduzcan contenido en 4K, el resultado no se va a ver en 8K como tal, pero se va a ver muy bien. Y por supuesto si consiguen algún contenido en 8K, obviamente se va a ver de una forma increíble. Lo otro que deben saber y que ya he explicado en pasados videos es la capa de color que tiene Quantum Dots, que lo que hace principalmente es mejorar la vividez y saturación de colores, además de permitir que cada píxel pueda tener mayor luminancia y por ende mayor cantidad de brillo. La experiencia de alto rango dinámico también es muy buena. Si bien ni este televisor ni ningún otro televisor Samsung cuentan con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, que lo que hace es que por medio de metadatos dinámicos se muestre mejor profundidad en cuanto a las zonas que tienen sombra, me parece que el HDR10, que es la tecnología principal y más común que se maneja en el contenido actual en cada una de las aplicaciones y videojuegos, hace un muy buen trabajo junto con este televisor. Y si el contenido tiene HDR10+, hará un trabajo un poco mejor, ya que el HDR10+ podría considerarse como la competencia directa del Dolby Vision. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar, y lo principal que quería comentarles aquí es que yo personalmente pensaba que, por ejemplo, al ver contenido que tenga 720p o una menor resolución en un televisor 8K se iba a ver terrible, porque obviamente hay más espacio que llenar, por decirlo de alguna forma, en cuanto a píxeles. Pero realmente no, realmente es que se ve muy bien. Obviamente el resultado no se va a ver ni en 8K ni en 4K, porque estamos hablando de un contenido que tiene 720p o de hecho en algunos casos menor resolución.
Pero lo que me sorprendió es que las partes pixeladas son muy pocas, de hecho muchas veces pueden pasar como algo prácticamente imperceptible. Otro aspecto importante que quería mencionar es que los ángulos de visión de este televisor no son tan malos a pesar de que tenga panel VA, y esto es porque cuenta con una tecnología conocida como Ultra Viewing Angle Layer, que lo que hace es evitar que los colores pierdan tanto volumen cuando la pantalla es observada desde un ángulo muy amplio, aunque los resultados no son tan buenos como un televisor que tenga, por ejemplo, panel IPS. Pero sí se asemejan mucho a un televisor que tenga panel ADS. También me parece importante mencionar que el manejo de los reflejos de ese televisor es increíblemente bueno, tanto por el hecho de que tiene una alta cantidad de brillo, como por el hecho de que la Ultra Viewing Angle Layer también le ayuda en este aspecto, por lo cual es un televisor muy recomendado para ser utilizado en habitaciones que reciban mucha iluminación tanto artificial como natural. Uno de los aspectos más importantes es el rendimiento en escenas oscuras. Si bien este Smart TV no cuenta con tecnología de retroiluminación Full Array con mini LEDs, por lo menos retroiluminación Full Array básica, por así decirlo, es muy buena. Hay muy poco efecto clouding y no se genera tanto efecto blooming como uno esperaría. Aunque en algunas escenas sí que se puede notar algo de efecto blooming alrededor de algunas formas, pero realmente me parece que puede pasar como algo muy pero muy tolerable. Yo que soy tan exigente en esta área, realmente recomiendo este televisor si aún lo pueden conseguir. Y por último, para terminar esta review en cuanto a calidad gráfica general, quiero decir que el manejo del movimiento de este televisor es increíblemente bueno cuando observan contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando por ejemplo conectan un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI. Este parámetro de ajustes de claridad de imagen es el que se encarga de mejorar todos estos aspectos, aunque el movimiento libre de LED no lo recomiendo porque, como pueden percibir, genera algo de efecto flicker, además de oscurecer un poco la imagen. Y simplemente lo que yo recomiendo es que si quieren no percibir efecto de vibración, o por lo menos no tanto efecto de vibración o conocido como Jutter, entonces coloquen este parámetro en automático para que así puedan disfrutar de una imagen mucho más fluida, lo cual es muy relevante cuando por ejemplo hay escenas de acción que tienen muchos movimientos rápidos o de barridos de cámara. Para este apartado gaming, lo principal que deben saber es que este modelo cuenta con modo juego, pero no cuenta con Game Bar. Pero sí pueden acceder a algunas configuraciones extra dentro de este modo juego. En este caso, el Motion Plus del juego se puede activar, que normalmente lo que hace es mejorar el manejo del movimiento, pero en este caso se puede activar porque simplemente en el menú de la consola, en este caso la Xbox Series X, aún no había activado la frecuencia de actualización variable, pero como pueden notar, en este caso procedo a activarla. Y aquí me pregunta si deseo conservar este cambio y le digo que por supuesto que sí. También procedo a activar la frecuencia de actualización máxima que me permite en 4K, que son los 120 Hz, porque recuerden que este televisor tiene un puerto HDMI 2.1 que es el número 4, y con lo único que no es compatible este Q800T es con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Entonces cuando retorno al videojuego y a las configuraciones del modo juego como tal, van a poder observar que el Motion Plus del juego no se puede activar. De hecho, el televisor avisa que al activar la frecuencia de actualización variable, simplemente este parámetro no es necesario. Y si quieren cambiar parámetros como brillo, color, contraste, temperatura de color, entre otros, por supuesto lo pueden hacer de esta manera. Siento que con lo que viene de fábrica está más que bien, pero si quieren hacer algunos cambios, por supuesto los pueden realizar sin problemas. Entonces, lo principal que quiero decir es que con todos los videojuegos con los que hice esta prueba gaming con este Q800T, me parece que ese televisor rinde increíblemente bien. Lo que también quería mencionar es que no estoy seguro si sea simplemente el hecho de saber que este televisor es 8K y tal vez por eso mi cerebro percibe mejores resultados. No estoy 100% seguro, pero pareciera como si tanto con este videojuego de deportes FIFA 2022 como con el Forza Horizon 5,
como por ejemplo y principalmente con el GR5 es como si percibiera mayor resolución, pero vuelvo y repito que no sé si sea por el hecho de que mi cerebro se puso el chip de revisar un televisor 8K. Sea como sea, ese televisor en cuanto a resolución y manejo del movimiento genera resultados increíblemente buenos. Y vuelvo y repito, si aún lo pueden conseguir en sus países a un muy buen precio, que debería estar rebajado en comparación al precio de entrada que tuvo en su año de lanzamiento 2020, adelante, es una muy buena opción, ya sea que lo consigan nuevo o de segunda con algo de garantía. Créanme que no se van a arrepentir. Sus tiempos de input lag también son muy buenos, tanto en la teoría como en la práctica. Yo podría decir que cualquier gamer, aún aquellos que sean exigentes, van a quedar más que satisfechos con los resultados de este televisor en esta área. Y también quería decir que el rendimiento con ese tipo de videojuegos que tienen muchas partes oscuras es increíblemente bueno. Obviamente no es perfecto y en algunas partes se puede notar algo de efecto blooming, pero en general el rendimiento es muy bueno y ese efecto blooming no se convierte en algo distractor. Lo que quiero decir simplemente es que por su alta cantidad de brillo en este tipo de videojuegos, las zonas que tienen mucha sombra tienden a lucir demasiado claras, tal vez para el gusto de algunas personas, por lo cual tal vez sea recomendado en algunos casos bajarle un poco a la cantidad de brillo para que la experiencia sea un poco más terrorífica. Ya para ir terminando, quiero hablar del sistema de sonido de ese televisor, que es muy potente tanto en la teoría como en la práctica. Cuenta con una experiencia muy envolvente, muy buenos bajos, muy poco o casi nada de distorsión al aumentar la cantidad de volumen a su máxima capacidad. Y quiero decir que es compatible con la tecnología Dolby Atmos, pero solamente al conectar un dispositivo que sea compatible con esa tecnología al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Y aquí quiero aprovechar para mencionar el único punto que considero realmente negativo, o por lo menos medianamente negativo para algunas personas, y es que su consumo energético es muy alto, es prácticamente el doble de lo que generaría un televisor 4K con prestaciones parecidas, con tecnología Full Array, también de 65 pulgadas, de gama alta de esta misma marca. Y eso también se puede percibir con la cantidad de calor que genera, en este caso después de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, pero por todo lo demás es increíblemente bueno, altísima cantidad de brillo, muy bonitos colores, un rendimiento en escenas oscuras más que bueno, también tiene un buen escalado de imagen, un apartado Smart muy completo más allá de las aplicaciones que pueden variar dependiendo de cada país, y por supuesto un sistema de sonido muy potente. Entonces repito, si lo pueden conseguir aún en sus países, adelante, no se van a arrepentir. No siendo más, no sé ustedes qué piensan acerca de ese televisor, ¿lo comprarían o lo conservarían si aún lo tienen, sí o no y por qué? Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Paso a dejarlos con una prueba de rendimiento del sistema de sonido de este televisor para que más o menos se hagan una idea de cómo podrían resultar en la vida real. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.